Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. En el día de hoy estaremos analizando el Ven Sígueme de la sección de Doctrinas y Convenios del 23 al 26, buscar las cosas de un mundo mejor. Hermanos, como ustedes sabrán, la iglesia se restauró. Por tal razón, ya el reino de Dios estaba siendo gobernado y dirigido por la autoridad del sacerdocio. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de adorar a Dios conforme a lo dictado de nuestra propia conciencia y nos sentimos con la seguridad y la libertad de poder asistir a las reuniones sin el temor de ser perseguido. Sin embargo, para los miembros de la iglesia, al principio fue difícil el poder reunirse y poder llevar a cabo las reuniones, porque Satanás ya estaba preparando el escenario para poder destruir la iglesia. Muchas de las personas que no estaban de acuerdo con los principios de la iglesia lo manifestaban de manera más agresiva y por tal razón para los miembros era preocupante el poder reunirse. Ya para el profeta José Smith y para Oliver Cowdery, que era lo que estaban dirigiendo la iglesia, sintieron temor incluso por su propia vida debido a que el populacho se oponía a que los miembros de la iglesia llevaran a cabo sus reuniones. Recuerden que no es la obra de Dios la que se frustra, sino la de los hombres. Y yo entiendo que hasta este punto ninguna mano impía va a detener el crecimiento de la iglesia. Lo que sí puede detener el crecimiento de la iglesia, hermanos, es cuando los ataques vienen de manera interna. Y para el profeta José Smith tuvo que lidiar con muchas situaciones a nivel interna de los mismos miembros de la iglesia que estaban en oposición a muchos de los principios y mandamientos que el Señor había revelado. Por tal razón, hermanos, lo más peligroso para la iglesia no es los ataques que podamos recibir, los comentarios que hacen personas acerca de la iglesia, e incluso los videos que puedan subir hablando mal de la iglesia. Fíjense como un grupo de hermanos de la iglesia, como era Hiram Smith, Samuel Smith, Joseph Knight, Joseph Smith, padre, el mismo Oliver Cowdery, se reunieron con el profeta José Smith para saber cuál era la voluntad del Señor, de qué manera ellos podían ayudar en la obra del Señor, qué el Señor quería de ellos, qué requería el Señor de ellos para poder apoyar y ayudar en la obra. Y por eso se recibe esa revelación de la sección 23 de Doctrinas y Convenios. Sin embargo, en cada una de las exhortaciones que el Señor le hace a estas personas, hay una frase que se repite en cada una de ellas y es: y no estás bajo condenación. Me encanta esa frase que el Señor utiliza en la sección 23. Se lo repite, se lo dice a Joseph Knight, se lo dice a Joseph, mi padre, se lo dice a Hiram, a Oliver, a Samuel. No estás bajo condenación. Recuerdo la parte cuando el Señor se reúne con sus discípulos, que ellos en Jerusalén estaban echando fuera demonios, haciendo milagros, y ellos se regocijan y le dicen al Señor: en tu nombre estamos echando fuera demonios. Y el Señor le dice: no se regocijen por los milagros y las maravillas que ustedes están haciendo, sino preocúpense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Yo creo que es poder saber y recibir del Señor la confirmación de que no estás bajo condenación. Es una de las metas que como miembro de la iglesia debemos tener. El poder saber de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo podemos ayudar a nosotros a que la obra del Señor avance? Fíjense cómo estos miembros de la iglesia querían saber qué el Señor esperaba de ellos. Y yo creo que es la misma actitud que nosotros debemos de tener también en la iglesia. Si no tienes llamamiento, si aún el obispo no te ha llamado, busca a tu obispo y dile que te dé un llamamiento, que te dé una responsabilidad, una asignación, para que tú puedas ayudar y apoyar a la obra del Señor. El hecho de tú asistir a la iglesia los domingos y sentirte responsable del crecimiento de la iglesia es un valor agregado que tú vas a tener, que te va a ayudar a ir a la iglesia cada domingo con propósito. A veces cuando yo no tengo responsabilidad, si tengo que arreglar la silla, organizar los signarios, el hecho de sentirme útil para la obra del Señor. Y es lo mismo que nosotros, es la actitud que tenían estos miembros y la actitud que nosotros también debemos de tener hoy en día, de poder impulsar la obra del Señor desde cualquier lugar donde nosotros nos encontremos.
Y como te dije anteriormente, si tú no tienes llamamiento, habla con tu obispo y dile que te dé una asignación, que te dé una responsabilidad. Y si tal vez no estás digno para recibirla, pon metas entonces para poder servir a la obra del Señor. Siempre va a haber algo que hacer en esa obra. Siempre el Señor va a necesitar manos que puedan ayudar y que puedan hacer crecer esta obra. Así que es mi invitación que te hago para que tú puedas impulsar la obra del Señor desde cualquier lugar donde te encuentres, ya sea a través de tu ejemplo o ya sea sirviendo en la iglesia. El Señor te recompensará y valorará tu esfuerzo sin importar lo que estés haciendo. Ya en la sección 23 de Doctrinas y Convenios, el Señor está alentando, dándole fortaleza al profeta José Smith debido a las persecuciones, a los inconvenientes que está sufriendo la iglesia. También el hecho de no tener el apoyo tal vez de parte de la familia de la esposa de Emma, la familia Hells, el tener que también mudarse el profeta de un lugar a otro, el no tener los recursos económicos, ya que el libro de Mormón no se estaba vendiendo tal vez como ellos lo esperaban. Y había un sinnúmero de situaciones, el popular que estaba persiguiendo la iglesia. O sea, se estaban intensificando ya la persecución hacia la iglesia y el profeta José Smith se estaba sintiendo un poquito frustrado. Y por tal razón el Señor le dice, sé paciente en tus aflicciones. Y también le dice que para los trabajos temporales no tendrá fuerza, porque el Señor tenía un llamamiento divino para el profeta José Smith y sin embargo él se estaba ocupando ya de la parte de proveer para su familia y es entendible porque todo hombre pues quiere lo mejor para su familia. Sin embargo el Señor tenía un propósito y él dijo que él mismo iba a proveer los recursos para que el profeta pueda sustentarse. Hermano, siguiendo en la sesión 23 de Doctrinas y Convenios, en los versículos 15, hay una parte que como misioneros, todos los que han ido a la misión saben que es una parte un poco difícil y realmente se nos ha enseñado a nosotros que no utilicemos esta práctica porque eso trae condenación para aquellas personas a quienes se realicen estas cosas. Y es en el versículo 15 que dice que en cualquier lugar donde entréis y no os reciban en mi nombre, dejaréis una maldición en vez de una bendición, sacudiendo el polvo de vuestros pies en contra de ello como testimonio y limpiando los pies junto al camino. Como misioneros nosotros tenemos esa opción de que si una persona pues tal vez no nos maltrata o nos trata de una forma muy despectiva, o sea, inhumana prácticamente, pues nosotros tenemos la opción de ejercer eso, de limpiar la suela de nuestros zapatos en la puerta de esta persona. Dice que sus calamidades, sus castigos y sus juicios serán peor que los de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, como misionero yo nunca hice eso porque entendía que era una parte difícil, era quitándole tal vez la oportunidad a esa persona de que en el futuro pudiera arrepentirse. Sin embargo, es una opción de que muchas personas conocí a misioneros que lo hicieron, que se limpiaron el polvo de los zapatos de tal manera que ya para el día del juicio eso sirve como testimonio en contra de esa persona. Si una persona no quiere recibir a los misioneros, si una persona no quiere escuchar la palabra del Señor y tal vez te trata de una forma humillante, de una forma que no corresponde de manera humana, no porque tú y yo tengamos diferencia en punto de doctrina, por eso tú tienes que atropellarme o tienes que humillarme. Cada quien tiene el derecho de adorar a Dios como así lo desee. Y si tú entiendes que no crees en Dios, y yo respeto esa parte, porque así como yo exijo el poder adorar a Dios de la forma que yo entienda, de la forma que tal vez las escrituras me enseñen, también yo te doy la oportunidad de que tú adores o creas en lo que tú quieras. Y si no quieres creer, pues también igual te doy la oportunidad. Sin embargo, no hay manera, o sea, no hay razón para que tú tengas que humillar o maltratar a una persona simplemente porque no están de acuerdo en ciertos puntos de doctrina o no están de acuerdo en ciertos principios que tal vez no comparten. Sin embargo, los misioneros, pues como les dije anteriormente, escuché de casos de misioneros que sí
utilizaron eso y realmente es un testimonio en contra de ellos. Yo, en lo personal, no me gusta optar por esa opción, porque ya tú le cierras todas las puertas y las posibilidades de que esas personas puedan escuchar el Evangelio más adelante. En la sesión 25 de Doctrinas y Convenios, es una revelación que se le da al profeta José Smith para Emma Smith, la esposa del profeta. Y hay una parte de qué bueno que nosotros analicemos, y es la parte del versículo 1 al final dice: todos los que reciben mi evangelio son hijos e hijas en mi reino. Sabemos que todos somos hijos de Dios, eso no hay duda. Sin embargo, hermano, cuando nosotros nos bautizamos, nacemos de Dios, y por tal razón somos hijos e hijas ya engendrados espiritualmente de Dios. O sea, nosotros nacemos de Dios al recibir el bautismo, y eso nos hace a nosotros ser hijos e hijas en su reino. Hay una diferencia entre ser hijos espirituales de Dios, haber nacido de Dios, y llegar a ser hijas e hijas en su reino. Un requisito que Jesucristo dijo al hablar con Nicodemo fue precisamente eso: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por tal razón, un requisito para poder entrar al reino de Dios y poder recibir de su gracia y ser llamados hijos e hijas de Dios, debemos de cumplir con ese requisito que es el bautismo. No hay otra forma, hermano. Versículo 4, el Señor dice a Emma: no murmure las cosas que no has visto. Y yo creo que es peligroso cuando nosotros emitimos un juicio, hacemos un juicio de valor de algo que realmente no estamos seguros, ya sea porque no lo hemos visto o tal vez porque no hemos estado en el lugar cuando sucedieron las cosas, y nos gusta emitir un juicio, hacer hacer un comentario acerca de eso, y ya estamos entrando ya a la parte de juzgar. Y recuerde que con la misma vara que nosotros medimos, con esa misma vara seremos medidos. Por tal razón, tenemos que ser justos en nuestro juicio. Si no hemos visto, lo mejor sería abstenernos de un comentario tal vez que pueda hacer daño a otra persona, o podamos emitir un juicio de valor que no sea el correcto. Por tal razón, cuando no murmure las cosas que no has visto. Yo creo que aún el murmurar en todo el sentido de la palabra es peligroso. Sin embargo, si no estamos seguros de lo que vamos a decir, es mejor no hablar de eso. Es mi recomendación para poder evitarnos problemas y situaciones más adelante. En el versículo 12 dice: mi alma se deleita en el canto del corazón. El Señor solicita a Emma Smith que realice un compendio, un juego de himnos. En el versículo 12 el Señor le solicita a Emma el poder hacer un compendio de los himnos para poder adorar a Dios a través de la música. Y el Señor dice que las canciones para él es como una oración que serán contestadas sobre su cabeza. El Señor le solicita en el versículo 12 a Emma Smith que haga un compendio, una relación de himnos para poder adorar al Señor a través de la música, del canto. Deleita en la canción, que se deleita en la música, y dice que una canción para él es como una oración y será contestada con una bendición sobre su cabeza. El que tiene aquellas personas que adoran a Dios a través de la música, yo creo que nosotros poder cantarle al Señor, alabar al Señor a través de la música, del canto, es una representación del arte, la cultura, y nosotros podemos manifestarla en medio de alabanza, de cánticos, y el Señor se complace, se regocija con eso, con la música, el arte, el poder expresar nuestros deseos de nuestro corazón, nuestros sentimientos a través de la música. Para el Señor es gratificante, y el Señor promete grandes bendiciones a aquellas personas que le alaban a través del canto y de la música. El espíritu de mansedumbre. Hermano, cuando habla del espíritu de mansedumbre, es un atributo del Espíritu, es un don del Espíritu Santo. El espíritu de mansedumbre está reflejado en la vida de nuestro Salvador Jesucristo. La vida de Jesucristo se basó en la mansedumbre, o sea, las personas lo maltrataban, lo calumniaba, y el Señor en todo momento se mantuvo siempre de una manera pacífica, ecuánime,
y aún teniendo todo el poder para poder tomar represalia en contra de sus enemigos, él no utilizó ese poder para poder hacer daño o para poder castigar a las personas que estaban en oposición a él y su doctrina. Entonces le dice a Emma que continúe con el espíritu de mansedumbre. Eso es un don del espíritu que debemos de, como miembros de la iglesia, debemos de cultivar. Y el espíritu de mansedumbre es lo que más se parece a la caridad, que es el amor puro de Cristo. Ese espíritu de poder resistir el mal haciendo el bien, de poder no desear el mal ajeno simplemente porque nos hacen daño o porque eh, tratan de humillarnos. O sea, el poder mantener nosotros, ser pacificadores, es parte de lo que el Señor le está diciendo a Emma con relación al espíritu de mansedumbre. Ahora bien, hay una parte donde él te dice a Emma, cuídate del orgullo, y también se lo dice a Oliver Cowdery, cuídate del orgullo. Y yo creo que el orgullo es un pecado universal, hermano. Todos nosotros en algún momento hemos sentido orgullo, y sin embargo, el orgullo es destructivo. El orgullo es un pecado que hace mucho daño. El orgullo genera odio y el odio hace que se detenga nuestro progreso espiritual. Por tal razón, lo que nos va a ayudar a nosotros a eliminar el orgullo es la humildad. Y de esa manera tenemos que tratar de buscar el espíritu de humildad, el espíritu de mansedumbre para poder contrarrestar los aspectos dañinos y pecaminosos que trae el orgullo. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos ser atacados por causa del orgullo y hemos sentido orgullo. Y créanme que el orgullo es un sentimiento destructivo, es uno de los pecados que tal vez puede ser insignificante, sin embargo, es letal al momento de eliminar, de tener nuestro problema. En el versículo 10, el Señor le dice a Emma Smith, y de cierto te digo que desecharás las cosas de este mundo y buscarás las cosas de un mundo mejor. Muchas veces el afán nos lleva a nosotros, hermanos, a poder perder un poco la visión de cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? Recuerden que nuestro Padre Celestial tiene un plan para cada uno de nosotros. Y este plan incluye saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Y en este trayecto de esa vida, a veces nosotros perdemos la visión y el enfoque del verdadero propósito de nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Recuerden la parábola del sembrador, donde la semilla cae en diferentes tipos de terreno. Sin embargo, quiero hacer uso de la parte donde dice que creció entre pedregal. Y el Señor, la representación que dio fue que a veces las cosas de este mundo, los afanes de este mundo, hacen que nosotros no crezcamos espiritualmente. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque eso no puede pasar a cualquiera. Aun cuando nosotros estemos sembrados en tierra buena, en una tierra fértil, aún así podemos ser ahogados por el calor del sol, que son las dificultades, el afán tal vez de buscar riqueza, el afán de poder crecer de manera temporal, de crecer en las cosas del mundo. Y esos afanes, el buscar tal vez cosas materiales, nos limitan espiritualmente y detienen nuestro progreso. Tenemos que tener cuidado y poner prioridades en nuestra vida que nos ayuden a nosotros a entender cuál es el propósito de nuestra vida. Nunca debemos de perder el horizonte y la visión hacia dónde vamos y qué queremos lograr. Recuerden, hermanos, que la meta es la gloria celestial en el reino celestial de nuestro Padre. Esa es la meta que debemos tener. Y como dijo una autoridad de la iglesia, me parece que fue el Rasban que dijo, si tú pones a Dios en primer lugar, todas las demás cosas van a ocupar el lugar que le corresponde.
Ahora, si tú le das la prioridad a otras cosas por encima de la de Dios, entonces cualquier otra cosa no tendrá valor, ni en esta vida, ni en la eternidad. El Señor nos bendiga, hermano, para que podamos entender y darle prioridad primero a nuestro Padre Celestial, como dice los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ese es el primer mandamiento. Amar a Dios sin condiciones, sin condiciones. Y ya todo lo demás, si nosotros amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo y ya de ahí depende todos los otros mandamientos. El Señor nos bendiga para que nosotros podamos entender este principio y ponerlo en práctica en nuestra vida cada día. Hermano, gracias por esos minutos que me han regalado de su tiempo. Gracias por estar aquí y espero poder verle en otra entrega del Ven Sígueme. Así que un abrazo para todos y muchas gracias.